Vía Pública. Este lunes, muy buenas noches, llegó el día para la inscripción del Partido Republicano. La nueva colectividad que lidera el ex candidato presidencial y ex UDI, José Antonio Kast. Esta mañana, junto a la directiva del partido, se presentaron en el servicio electoral para entregar las firmas de los 150 fundadores. Por así comenzar este proceso de constitución de partido. Que Chile Vamos no se ponga nervioso. Hace una semana veían con buenos ojos que hiciéramos un partido, pero ahora hay críticas. Este es el mensaje, el primer día, de José Antonio Kast. En un tono de advertencia, un tono bien José Antonio Kast. Lo conocemos, estuvo aquí ayer, ha estado en todas partes, lo que te conocemos, ante los cuestionamientos que ha despertado en algunos sectores de la propia derecha de su irrupción. Bueno, esto después de que el fin de semana criticara duramente al gobierno y a los candidatos que va teniendo cada uno de los partidos, o al menos los mejores aspectados de ese sector en las encuestas. Bastante duro ha sido José Antonio Kast. Esta estrategia de permanente crítica al gobierno, o más bien, sí, al gobierno y a todos los partidos de ese sector, ha sido cuestionada por el oficialismo, que ve con cierta preocupación cómo el ex candidato presidencial se puede transformar en un dolor de cabeza para la administración de Piñera, o para la sucesión de Piñera, o para las próximas elecciones municipales. Dicen algunos que tienen temor a que tanta división lo haga ir en listas separadas, dividida la votación y favorezca a los adversarios. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar esta noche. Los invito a la pantalla porque tenemos la pregunta del día y tiene que ver justamente con esto. Si el nuevo Partido Republicano, que está liderado por José Antonio Kast, se debiera unir a la coalición de Chile Vamos, ¿sí o no? Esa es la pregunta y nos vamos a la mesa de conversación. Nos acompaña Antonio Barchiesi, que es el prosecretario, ¿sí?, del Partido Republicano. ¿Qué tal, Matías? Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Y Sebastián Torrealba, que es diputado de RN. Sebastián, muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación, Matías. Antonio, no es un partido, está inscrito para aspirar a ser un partido, ¿no es así? Dentro de unos días vamos a ser partido en formación. Ese es el estatus. Ese es el estatus jurídico, sí. Y eso va a depender Eso significa que el CERVEL ha recepcionado conforme los documentos para iniciar el trámite y que tenemos un plazo de 7 meses para ingresar las firmas para constituir. Porque les han aprobado la idea de legislar, por así. Una cosa así. Están en cuestión en su sector. Y necesita tener tres regiones contiguas u 8 regiones discontinuas. Perfecto. Y cada región tiene su cantidad de firmas mínimas en base a la última votación de diputados. Sebastián Torrealba, desde RN o desde el oficialismo, ¿cómo han tomado el nacimiento o el inicio de la gestación de este partido? Porque es del mismo sector, es del mismo riñón. Bueno, primero que nada, bienvenidos a sumarse a este sistema político, a sumarse como partido. Ojalá que les vaya bien en la construcción de su partido. Pero tomamos también con mucha extrañeza y con mucho dolor las críticas que ha hecho José Antonio Kast al gobierno del presidente Piñera. La verdad es que las consideramos absolutamente injustas, las consideramos personalistas y por lo tanto nos parece que ese no es el camino. Y invitar a José Antonio Kast y a todos los que se están sumando a este esfuerzo político, porque la verdad es que hoy día es muy complejo construir un partido político, invitarlos a que se sumen a la construcción de Chile Vamos, como el agente político de futuro que están esperando los chilenos. Hoy día la verdad es que las críticas son bastante inentendibles. ¿O el tono de las críticas? Yo creo que el tono de las críticas son inentendibles y la forma de hacerlo también no me parecen. Cuando se dice de que el gobierno del presidente Piñera no ha ejecutado su programa, es simplemente faltar a la verdad, porque hoy día nosotros hemos avanzado desde el punto de vista legislativo casi el 80% de lo que se prometió el año 2018. Desde el punto de vista de gestión y administrativa también hemos ido avanzando y por lo tanto el programa de gobierno ha ido avanzando con lo que le prometimos a todos los chilenos. Y hay evidentemente algunos temas en donde tenemos que llegar a acuerdos. No estamos en un congreso donde seamos mayoría y por lo tanto es evidente que tenemos que llegar a acuerdos. El que cree que puede andar con una sola visión por la vía y chocarse contra un muro y no responderle a los chilenos, la verdad es que yo creo que está bastante equivocado. En el caso de las pensiones, por ejemplo,
Si nosotros hubiéramos ido con solamente nuestra visión a aprobar la idea de legislar, probablemente no hubiéramos chocado contra un muro y tendríamos que esperar más de un año para volver a legislar con respecto al tema de las pensiones, que creo que no es justo para los chilenos. Claro, Antonio, Sí. ¿y ustedes están dispuestos a no transar y chocar con un muro, como dice Sebastián, y perder y esperar la próxima oportunidad? No, yo creo ¿O es que- mejor negociar? Yo creo que lo que no es justo es medir con dos varas distintas. La semana pasada todos vimos cómo el presidente de tu partido, Sebastián, criticó duramente a su mismo gobierno, llamando a hacer modificaciones bien poco aceptables a la propuesta de reforma tributaria. Y eso no lo dijo en una reunión de comité político, no lo dijo eso lo dijo en el diario, en La Tercera, en el Mercurio, no recuerdo. Nosotros hemos tenido una permanente postura de lealtad hacia el programa de gobierno. Y eso nos ha exigido, a momentos, tener una posición de colaboración crítica respecto de la contingencia. Y yo no veo cuál es el problema. Yo creo que no tenemos por qué estar todos de acuerdo. No tenemos por qué estar, todos los que colaboramos en el triunfo de la segunda vuelta, estar de acuerdo respecto de todo. Yo creo que es legítimo que tengamos diferencias. Y así como las hemos tenido, lo hemos dicho, y lo hemos dicho con respeto y con lealtad. No sé... ¿Falta la lealtad a ratos, Sebastián? No, mira, yo creo que no un tema de lealtad, es de entender de que un esfuerzo como el de Chile Vamos, un esfuerzo de gobernar Chile, se construye con una suma de visiones y no solamente con una visión. ¿Y cómo se puede hacer desde la... Si ellos tienen críticas, ¿cómo las podrían hacer Está para que perfecto, no dañen? Está perfecto y están los canales y ahora que se van a convertir en partido van a tener canales mucho más abiertos. Pero no creo que sea correcto que un sector político o alguien que tiene un movimiento sienta que sus soluciones son las únicas que existen en el país. Es lo que le pasa, por ejemplo, al Partido Comunista y lo que le pasa al Frente Amplio, que creen que ellos tienen las soluciones para cambiarle la cara a Chile. Y eso no es verdad. Lo que hoy día tiene Chile Vamos es una diversidad de pensamiento y creemos que esa diversidad es parte de las virtudes que tiene Chile Vamos y esperamos ir ejecutándolas de buena forma. Y por lo tanto, hoy día el desafío es poder cambiarle la vida a los chilenos. Nosotros estamos para eso. Y cuando aparecen los individualismos, la verdad es que se destruyen proyectos políticos. El caso de Andrés Velasco con respecto a su proyecto político es patente, el caso de Meo es lo mismo. Cuando se pone la figura de una persona por sobre las expectativas de un conglomerado en total, la verdad es que afecta a ese proyecto político. ¿Este es el Partido Comunista de la derecha? Haciendo una analogía creo, a la no creo. equidistancia al centro. No creo. ¿No? No creo. No, yo creo que Hoy día un senador de tu partido, en una entrevista conmigo en la radio de 1 de la tarde, dijo que José Antonio Kast es de extrema derecha. Sí, yo creo que representa a una derecha mucho más conservadora, que yo siento que está anclado en el pasado y que hoy día tiene que rejuvenecerse como lo hizo Chile Vamos. Hoy día Chile Vamos es un proyecto político maduro que ha logrado al menos aceptar que tenemos una diversidad dentro de Chile Vamos y hoy día en Chile Vamos hay de todo. Hay católicos, hay evangélicos, hay agnósticos, hay personas que están a favor del matrimonio igualitario y otras que no. Y entre todos nosotros nos ponemos de acuerdo con respecto a lo que creemos que es importante para el país. ¿Están desperdigadas las ideas en Chile Vamos? Yo creo que esa es una visión un poco estrecha de lo que somos. Nosotros tenemos una visión que es parte del universo de la derecha chilena. A tal punto que hemos podido trabajar en conjunto con parlamentarios de la UDI, con parlamentarios de Renovación Nacional, incluso y manteniendo cierta discreción para evitar problemas con parlamentarios de Evópolis. Y así... No, yo no lo puedo decir porque no... ¿Con parlamentarios de Evópolis? Con parlamentarios de Evópolis. ¿Militantes? No, con parlamentarios de Evópolis. Hemos podido trabajar muy bien en proyectos de ley puntuales, discretamente, porque compartimos muchas cosas y podríamos tener diferencias en otras. Pero yo no entiendo cómo vamos a estar en el extremo, fuera de la centroderecha, fuera de la visión de país que compartimos en el sector, si podemos trabajar también con tantos parlamentarios de Chile Vamos. Hemos presentado proyectos de ley con 8, 10, 12 parlamentarios, hemos presentado indicaciones con la misma cantidad. Te quiero poner un ejemplo de ese camino que creo que es incorrecto y ojalá que lo vayan mejorando en el futuro. Cuando parlamentarios de Renovación Nacional votaron a favor de la ley de identidad de género, fuimos funados por Twitter, por redes sociales, los que votamos a favor de ello, por gente del movimiento que hoy día aspira a ser un partido, y incluso la misma diputada Marcela Sabat de nuestro partido fue funada en su sede por gente que está hoy día, eso no es hoy día, efectivo. y te lo puedo demostrar, pero la verdad es que lo que yo creo es que cuando una persona piensa diferente,
no tiene tiene el derecho a ser escuchado, y una persona que piensa lo contrario no tiene el derecho a funar a nadie. ¿Cómo se llama? Hay que hablar con nombre y apellido. ¿Puedes describir una funa para que Sí, Antonio... sí, de hecho fue Vox Populi, salió en la prensa, nos criticaron y nos trolearon por redes sociales, y a la misma Marcela Sabat... ¿Con agresiones o con críticas? Con críticas, y a la misma Marcela Sabat le fueron a pegar carteles a su sede, tratando de hacerla con la mía, pero yo no tenía sede que se pudiera llegar porque estaba en un edificio. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que tiene que buscar republicanos es, ojalá, sumarse a un esfuerzo en donde la diversidad es parte de las virtudes que tiene nuestra alianza, y por lo tanto aquí entender además que la política es un esfuerzo colectivo y no es un esfuerzo individual. Los Quijotes de la Mancha se acabaron ya hace mucho rato, y hoy día lo que hacen es destruir proyectos políticos y no aportar esos proyectos políticos. Antonio, aquí hay dos puntos. Primero, el tema de las funas. Yo creo que no es justo reprocharle a un proyecto político un ataque anónimo, un ataque que no sabemos de quién fue. Es que no fue anónimo. Después te lo puedo demostrar. José Antonio no ha agredido ni ha insultado a nadie, yo tampoco, Jorge Barrera tampoco, ninguno de los que jugamos algún tipo de rol de vocería lo ha hecho. Si una persona que desconozco quién es lo hizo, bueno, indícame quién fue para revisar si está en nuestra base de datos y si está para eliminarla. ¿Está? Se lo dijimos. ¿Tienen nombres? Dame un segundo. Sí. ¿Tienen nombres? ¿Tienen identificadas las personas? Sí, lo hicimos hace un buen tiempo atrás. ¿Y están entre los 150 fundadores? No creo, espero que no. Nosotros le dijimos a Jaime Belolo, me llamó ese día y me dijo, Antonio, hay gente que nos está atacando por redes sociales por haber aprobado este proyecto de ley. Y le dije, indícame quiénes son. Y yo reviso la base de datos y si hay alguien que te haya insultado o que te haya agredido, yo me comprometo a eliminarlo de la base de datos. Yo hasta el día de hoy estoy esperando. Entonces, reprocharle a un movimiento, reprocharle a una plataforma política, un ataque de alguien que no sabemos quién es, me parece poco serio. Yo te lo voy a entregar para que puedas tomar las acciones pertinentes. Te lo agradezco. La invitación... Existe otro apunte que es interesante que Antonio nos conteste. En dos acciones consecutivas dice que esto es personalismo. No dijiste llanero solitario, pero dijiste algo. Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha. Y poner procesos, plataformas, partidos de futuro detrás de una persona y no hacerlo al revés. Que un grupo de personas vayan eligiendo liderazgo. Yo creo que justamente lo contrario. Porque si esto fuera un proyecto personal, no hubiéramos hecho el esfuerzo de montar primero una plataforma ciudadana como lo hicimos. Luego un centro de estudios a cargo del Rojo Edward, como lo hicimos hace poco tiempo. Militante del Partido de Sebastián. Militante de Renovación Nacional. Gran tipo por lo demás. O sea, sí, estuvo aquí la semana para pasada. que vean que no somos tan extremos. Y ahora un partido político. ¿Por qué todo este esfuerzo? Porque somos un proyecto colectivo. Porque no nos basta con ganar el próximo gobierno, que yo creo que lo vamos a ganar. Yo creo que el próximo gobierno va a ser del sector y creo que el próximo presidente va a ser José Antonio. Pero no basta con eso, porque quedó demostrado durante este gobierno que no basta con ganar la presidencia. Hay que ganar el Congreso, hay que ganarle el Congreso a la izquierda. Y para eso lo que hace falta es un proyecto colectivo. Y eso es el Partido Republicano, un proyecto colectivo con el que esperamos llegar al Congreso con una gran bancada el año 2020. Muy dependiente de una persona. Una pregunta, si tenemos que ganar el próximo Congreso, que es un esfuerzo político y electoral no menor, ¿vale la pena criticar y apuntar con el dedo al gobierno del presidente Piñera y decirle que no ha cumplido con su promesa? Yo creo que eso no es verdad y no vale la pena hacerlo así. Lo que importa para ganar el próximo Congreso y ojalá tener la mayoría y ojalá hacer mucho más rápido los cambios que tenemos que hacer es hacerlo con unidad, hacerlo con lealtad, sumándose a los esfuerzos políticos que se han hecho y no desde la crítica tratando de decir, bueno, el que tiene las balas de plata acá soy yo. Lo importante es que se sumen a este proyecto, nosotros estamos abiertos a eso, le hemos dicho que están bienvenidos, tienen que firmar unas ciertas condiciones, que es estar en acuerdo con la democracia, con la protección de los derechos humanos, la virtud del diálogo y los acuerdos. No hay problema, que se sumen el día de mañana. ¿Son bienvenidos para sumarse mañana? Yo no tengo ningún problema. Si ellos están de acuerdo con esta visión de Chile Vamos, que esta visión de Chile Vamos lo que hizo fue llevar nuevamente a un gobierno de derecha a liderar los destinos de Chile, no tengo ningún problema que así sea. Antonio, pero que lo hagan de buena forma, sin criticar al gobierno del presidente Piñera, que por lo demás hace un esfuerzo enorme por sacar adelante a todos los chilenos. Antonio, ustedes no se sienten invitados. ¿Por qué no entran a Chile Vamos? Si los están Yo creo que la pregunta, Matías, hoy no es si nosotros vamos a entrar o no a Chile Vamos, porque nosotros estamos en un proceso recién de constitución como partido. La pregunta es si Chile Vamos va a ser leal al programa.
Nosotros tenemos un compromiso con el programa, compromiso que asumimos para la segunda vuelta del año 2017. Y vamos a seguir siendo leales con el programa. Y eso nos va a exigir a momentos tener una postura de colaboración que es crítica. Yo lo que espero es que el gobierno y que los partidos y que los parlamentarios de Chile Vamos sean leales al programa de gobierno, y de esa manera vamos a poder trabajar muy bien juntos, vamos a poder alcanzar muy buenos acuerdos electorales para ganar el Congreso y para que el próximo gobierno de derecha pueda avanzar con su agenda legislativa sin el obstruccionismo que vemos hoy día. Por eso no van a entrar a Chile Vamos por ahora. Es que no es una discusión que tengamos hoy día. Hoy día estamos mirando la constitución del partido, hoy día estamos pensando en cómo vamos a hacer para inscribirnos en todo el país. Por lo demás, José Antonio Kast se fue de Chile Vamos, nadie lo echó ni nada por el estilo. Aquí yo creo, Matías, nuevamente, que aquí lo importante es hacer un esfuerzo colectivo por lograr cambiarle la vida a los chilenos. Nosotros para eso estamos en política y creemos que las ideas de la derecha, de las cuales yo represento, son mejores ideas que las de la izquierda. Pero cuando uno busca al adversario en su misma casa, la verdad es que creo que están bastante equivocados. Ese no es el camino es construir y no destruir, el camino es aportar y no criticar constantemente. Y la verdad que la entrevista de José Antonio Kast el fin de semana pasado, la verdad es que creo que es un mal punto de partida. Ojalá vayan enrollándose en el camino, acompañándonos en este proceso de gobernar un país que no es fácil. Ustedes ven, y hay gente incluso ¿Le ha faltado solidaridad al grupo de José Antonio Kast de entender lo que es con guitarra? Yo quiero que les pregunten a las personas que apoyaron a José Antonio Kast y que están hoy día en el gobierno lo difícil que es ser gobierno y lo difícil que haya personas que son de tu propio sector que te critican constantemente y que además te critican con falsedades, porque decir que nos apartamos del programa de gobierno es una falsedad absoluta. Ya te lo dije, 80% de las iniciativas legislativas están en el Congreso, algunas ya son aprobadas, la reforma de la seguridad, la tributaria, pensiones, ISAPRE, reforma laboral, el esfuerzo que hicimos con migración es gigantesco, lo que hicimos con el Sename es gigantesco. Nosotros lo hemos valorado permanentemente. Déjame terminar. Hemos hecho el programa de gobierno al pie de la letra y lamentablemente hoy día no somos mayoría en el Congreso ni en el Senado y por lo tanto nos encantaría imponer nuestros términos, pero hoy día la realidad no es esa. ¿Y el sentido de realidad, Antonio, porque no les hace comprender que ser gobierno, ser coalición oficialista no es como quisieran? Mira, aquí hay varios elementos. Uno es que los dirigentes de Chile Vamos permanentemente han criticado al gobierno. Y lo han criticado por las razones más lamentables. Porque no les gustó el nombramiento de un ministro, porque no les gustó el diputado de tal distrito, el nombramiento del Ceremi, y por las cosas más insólitas. Nuestras críticas, que ni siquiera son críticas, son, a mi juicio, una colaboración crítica. Ha sido un permanente esfuerzo por mantener sobre la mesa las ideas, la visión de país que nos llevó a ganar el 2017. A ganar con un 55%. ¿Por qué hoy día el gobierno tiene una aprobación de un 30% o de un 28%? ¿Por qué? Esa gente no se ha ido a la izquierda. Esa gente sigue creyendo en el proyecto por el que votó el 2017. Pero el problema es que no hemos sido capaces, como sector, de mantener esas ideas arriba de la mesa. Antonio, te lo pregunto de otra manera. Si pudiéramos, esto es ficción, si hubiesen conocido lo que han pasado estos 15 meses, ¿hubiesen apoyado a Sebastián Piñera en la segunda vuelta? Pero de todas maneras, porque entonces las críticas son bastante injustas. ¿Hay un sentido de realidad o no? Porque es tremendamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno de Guillé, pero sin ninguna duda. Pero el punto es, nos comprometimos con un proyecto de país con Chile. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos que ir a Valparaíso a ponernos de rodillas delante de Fuad Chaín cada vez que queremos aprobar la idea de legislar para alguna cosa? Es una cosa insólita. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubiera pasado? Te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si la democracia cristiana no hubiera aprobado la idea de legislar de Chile Vamos? No, es que ¿sabes cuál es el problema? problema? ¿Qué hubiera pasado? El efecto práctico. ¿Qué es lo que hubiera pasado si es que no se hubiera aprobado? Yo te lo voy a decir. El efecto práctico es que finalmente los chilenos tendrían que esperar 2 años más para volver a legislar con respecto al tema de pensiones. ¿Es justo eso? No es justo. Bueno, ¿por qué no es justo? Porque hoy día el tema de pensiones es la principal preocupación de todos los chilenos. ¿Qué dice Antonio sobre eso? Pero la solución es entregarle a un ente estatal, como en Argentina, el 4% de la cotización individual. Es una cosa insólita. No es así. No inventes cosas que no son. Eso es lo que quiere la ADC y nosotros ya lo hemos dicho desde Renovación Nacional. Salieron dos ministros y de Evópolis. Salieron dos ministros a quitarle el piso al presidente a media hora de la cuenta pública. Entonces, por favor, yo te digo lo siguiente. Si no hubiéramos aprobado la idea de legislar, los chilenos tendrían que estar 2 años más
más esperando que venga una reforma y yo No, creo es que que eso el es problema- absolutamente Sebastián, injusto. déjame problema es preguntarle a otro, Antonio, en sentido práctico, nuevamente ficción, si fueran gobierno, ¿cómo lo harían ustedes? No tienen mayoría en el Congreso, en ninguna de las dos cámaras, quieren aprobar las reformas. ¿Cómo lo hubiesen hecho? Mira, gracias a ¿Qué Dios. camino hubiesen tomado? A ver, es que aquí hay varios elementos. Porque En otra cosa el es conjunto con del ámbito guitarra. de decisiones que le corresponde a un presidente. Primero, gracias a Dios en Chile tenemos una institución presidencial tremendamente fortalecida y el presidente cuenta con una serie de herramientas, no para legislar, pero con una serie de herramientas para poder sacar adelante un gobierno prescindiendo en parte del Congreso. Y lo segundo es que ¿Cómo se a puede un hacer año, eso? sí, ¿Cómo claro, se pero si puede el prescindir? presidente tiene una serie de facultades vía decreto, no para legislar, no para modificar el sistema de pensiones, pero sí para hacer andar la máquina gubernamental. El tema que es otro, es que a más de un año del cambio de gobierno, a un año y medio, más de un año y medio de la segunda vuelta, ya nos dimos cuenta cómo funciona la oposición, en esa especie de guerrilla legislativa permanente. No se va a conseguir nada con la oposición. Entonces yo creo que, prescindimos del hay Congreso. que- No lo- de entonces verdad, lo que hay Antonio. lo que hay que hacer aquí es transmitirle a los chilenos, porque de lo contrario vamos a perder el gobierno, transmitirle a los chilenos que el responsable de las expectativas insatisfechas, los responsables de la falta de reactivación económica es la oposición. Y el problema es que hoy día quien está asumiendo esos costos es Chile Vamos, quien está asumiendo esos costos es el gobierno. Antonio, disculpe, me queda un minuto. De verdad, para entender bien, siendo realidad, ustedes sentados en la moneda, tú a lo mejor con un cargo, ¿cómo logran los votos para hacer las reformas que ustedes legítimamente quieren porque se han comprometido con el país? Cuentan los votos, no les alcanza. ¿Cómo lo hacen? No, nosotros lo que venimos diciendo desde hace varias semanas Solamente es- dejando patente de que la oposición no nos deja, con eso no sé si alcanza para hacer una reforma. No, lo que yo sí tengo claro... ¿Pero cómo lo harían? No, pero es que el sentido de realidad es cómo miramos hoy lo que viene hacia adelante. Eso. Y lo que viene hacia adelante es que tenemos, para poder gobernar con nuestras ideas y no con ideas prestadas, lo que tenemos que hacer es ganar el Congreso. Y para eso espero que... Pero entonces esperamos para eso 4 años espero- más. Y de cambiar aquí la a 2 pensión de las Antonio, personas. de aquí a 2 años paralizamos el país hasta que no tengamos un No, Congreso que eventualmente no, les favorezca. No, Por eso no, el- no tiene- pero por eso quiero saber la pero si práctica. pero si el país no funciona gracias al Congreso. No, pero las grandes reformas sí pasan, son materia de ley. Pero es que ¿sabes qué es lo que ha terminado pasando? Que al final, ¿Cómo hacemos para reactivar la que al economía? final la reforma tributaria se transformó porque se ha tenido que negociar todo, terminó siendo una cosa totalmente insustancial. Todo lo relevante de la reforma tributaria se ha ido eliminando y lo poco relevante que queda, que es la reintegración, al parecer estamos a poco de eliminarla también. Entonces, ¿para acción- qué? y la acción ¿Vamos a hacer administrativa del grandes gobierno, sí? reformas insustanciales? Para eso no vale la pena hacer reformas. Oiga, Matías, Creo que estamos terminando. Sí, no, pero solamente decirte de que, y invitarlos nuevamente a sumarse a este esfuerzo. Como tú muy bien dices, Matías, otras cosas con guitarra. José Antonio Kast estuvo en el Congreso y la verdad es que no entiendo esa posición, si es que él entiende que en el Congreso estamos para llegar a acuerdos, para cambiarle la vida a las personas, para cambiarle la vida a los chilenos, que nuestra misión por estar en política, tenemos que llegar a acuerdos. Así es la política, y el que crea que puede pasar una máquina, como lo hizo la nueva mayoría, el gobierno anterior, simplemente está equivocado. La nueva mayoría trató de pasar una máquina y los chilenos lo castigaron notablemente dándole la presidencia a Sebastián Piñera. Aquí los chilenos se aburrieron de las peleas políticas, se aburrieron de que no les den soluciones, y para dar soluciones lo que necesitamos son acuerdos. Bienvenidos a Republicanos, a que se sumen a esta política nueva que busca los acuerdos, que busca el diálogo y sobre todo busca la protección de los derechos humanos siempre y en cualquier lugar. Les quiero agradecer a los dos, Antonio Barquiesi y Sebastián Torrealba, prosecretario del Partido Republicano. Nos vamos a ir acostumbrando, un partido que ya va a entrar en el escenario, así que oficialmente lo vamos a tener mucho más presente. Y Sebastián Torrealba, que es diputado de RN, también haya estado otras veces aquí. Gracias, tener a Antonio otras veces aquí también. Le agradezco esta noche por compartir los matices que tienen dentro del oficialismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías. Gracias, Matías. El nuevo Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, ¿se debiera unir a la coalición de Chile Vamos? El 22% cree que sí, el 78% dice que no. Hacemos una pausa. Ahora, no sabemos si ese 78% es de, por ejemplo, de la izquierda y la centroizquierda, o solamente votaron la gente de derecha. Así que no es tan fácil sacar conclusiones desde esta consulta. No es una encuesta científica, ni mucho menos. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública.
Estamos de vuelta en Vía Pública y nos vamos a trasladar a mirar un poquito más el continente, un poco más allá de nuestras fronteras, porque claro, están pasando cosas, pero el ombliguismo no hace nunca bien. Y para eso hemos invitado al académico Alejandro Sanfrancisco, que es de la Universidad Católica, de la Universidad San Sebastián y director del Instituto Res Pública. Alejandro, buenas noches, gracias por estar aquí como tantas veces. Muchas gracias, Matías, por la invitación y con el mayor gusto, como siempre. La verdad que nos convoca Brasil por ahora, pero vamos a aprovechar de hacer una repasada por algunos otros países del continente lo que está sucediendo. ¿Y por qué Brasil? Porque un medio de comunicación hace una denuncia de que hubo una suerte de complot en contra de Lula, Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, que recordemos que en el límite de la elección no pudo ir a competir y está preso, de hecho, por casos de corrupción, acusaciones de corrupción, y la acusación es que los fiscales no tenían las pruebas suficientes como para poder encarcelarlo y más bien todo fue un ardid político. Ahora, Lavallato igual pasaba muy cerca de Lula, no es que lo sorprendiera la acusación. Alejandro, ¿qué te parece a ti esta acusación y si puede terminar con Lula fuera o desestabilizando a Bolsonaro o generando un problema grande ahí? Aquí se mezclan al menos tres cosas, una que viene desde la campaña y no hay que olvidar que hace un año más o menos, cuando la campaña estaba en pleno desarrollo, Lula a esta altura era el principal candidato para las elecciones de Brasil. Bolsonaro venía un poco más atrás y si no se caía Lula se suponía que podía ser o el ganador o estar muy cerca de ganar. Fernando Haddad nunca estuvo ni cerca de competirle a Bolsonaro y de hecho en la primera vuelta Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, tenía en su programa de gobierno la foto con Lula siempre, o sea, era como el que le daba la bendición. Eso es lo primero. Lo segundo... Eso no es nuevo en Latinoamérica. No es nuevo en Latinoamérica, pero eso revela que la figura era Lula, no era Haddad ni era otro. Cámpora al gobierno, Perón al poder... Ahora Cristina Fernández con Alberto Fernández. Efectivamente, y es una cosa que se repite, hay caudillismo, hay figuras que son sobresalientes, Maduro vive de Chávez y así sucesivamente, pero es importante tenerlo en la cabeza. Lo segundo es que ya se comentaba cuando Lula sale de la pelea por razones judiciales, porque es condenado por corrupción, que por un lado era culpable de los delitos de corrupción, pero por otro lado que se estaba haciendo un abuso judicial para perjudicarlo políticamente. Lo que se ha incorporado ahora como novedad es ciertos audios que habrían sido parte de la trama para conspirar contra Lula. Y el tercer elemento que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta es que el juez Sergio Moro, que era un juez como cualquiera que pueda existir, estrella, no como cualquiera. Es un juez estrella, pero era un juez. Pero resulta que al final de año lo invita a Jair Bolsonaro a su gobierno y el juez acepta y participa en el gobierno de Bolsonaro. Y es verdad que comparten algunas políticas. Sergio Moro es una persona que es partidario de que las personas puedan portar armas o tengan mayor acceso al arma, es partidario de bajar la edad de la responsabilidad penal, es partidario de darle inmunidad a los policías cuando matan a otro en el cumplimiento de su deber. O sea, tiene algunas medidas que uno podría decir que hay una identidad filosófica o política con Bolsonaro. Pero es a todas luces raro que de un mes para otro una persona está juzgando a un opositor al Bolsonaro y al otro mes es ministro de Bolsonaro. O sea, eso al menos debiera estar regulado políticamente, no en Brasil, sino que en cualquier país, de manera de evitar lo que llamamos en Chile las sillas musicales y en este caso a mí me parece que al menos hay imprudencia. Ese es el escenario que se ha configurado hoy y por eso la defensa de Brasil, la defensa judicial de Lula, lo que ha dicho es que va a evaluar los distintos escenarios que, como bien dices tú, si le va bien podrían terminar con Lula libre, pero esto... Un dolor de cabeza político para Bolsonaro que lleva muy poco rato, pero tampoco las tiene todas consigo. Va a empezar a generar decepción a las expectativas que a su vez generó. Yo creo que ese es el mayor problema. Lo de Lula va a seguir su curso, le va a ir bien, regular o mal, pero el gobierno de Bolsonaro, que empezó en una fecha simbólica, el 1 de enero de este año, cuando se cumplían exactamente 60 años de la Revolución Cubana, uno podría decir se estaba iniciando la Revolución Brasileña, y no es un juego de palabras, sino que Bolsonaro lo planteó así, o sea, jugó con las expectativas muy en alto para recuperar la economía, para terminar con la corrupción y para terminar con la delincuencia o disminuir la delincuencia que costaba 75.000 vidas al año en Brasil. Bueno, ¿qué ha pasado después de los primeros 100 días que ya se midieron o los casi primeros 6 meses?
Cuando uno ve las encuestas de satisfacción, por decirlo, o sea, los que consideran que el gobierno de Bolsonaro es bueno o muy bueno, si es que antes estaba sobre el 50%, eso ya bajó del 50%. Y si bien está muy lejos de los rangos que tenían los dos últimos presidentes brasileños, partiendo por Dilma, que estaban en torno al 10%, es evidente que Bolsonaro ya está en torno al 30%, que es una cifra que está lejos para los pocos meses que lleva en el gobierno de las expectativas que generaba el mismo presidente brasileño. Y lo segundo, cuando uno decía ya, pero ¿y dónde puede estar la clave del éxito de Bolsonaro? Se cifraba en la economía, en su ministro de Hacienda, que era un Chicago Boys y que iba a terminar haciendo una serie de reformas y además estaba generando expectativas y la economía se mueve por expectativas. Brasil, si no me equivoco, lleva 15 semanas de cálculo a la baja del crecimiento anual para este 2019, al punto que este lunes se señala que Brasil crecería este año al 1%, que a todas luces es muy modesto. Es verdad que nada de eso, o casi nada, es culpa de Bolsonaro. Aquí Brasil tiene problemas estructurales que vienen de hace mucho tiempo, pero obviamente al que le va a terminar pegando es al nuevo gobierno que había prometido cambiar esas cosas. Claro, pero esto sin Lula, sin el factor Lula, ya iba a ser probablemente difícil. Sí. Porque cuando tú prometes mucho y haces cosas como plantear que es tan fácil solucionar la delincuencia, plantear que es tan fácil solucionar el decrecimiento o el crecimiento lento de una economía, tarde o temprano te va a pasar la cuenta. Pero le agrega el factor Lula, que sabemos lo importante que es, y si la justicia brasilera llega a la convicción o prueba de que hubo un complot y que esté injustamente encarcelado, es decir, que no lo dejaron competir, puede ser un problema mayor para Bolsonaro. Efectivamente, y ahí va a volver esta crisis de legitimidad democrática que ha afectado a Brasil durante tantos años y yo diría décadas. O sea, eso es lo que terminó con algunos gobiernos por corrupción o por otro tipo de problemas, color de melo, como tú dices, Dilma Rousseff, que tenía un doble problema, también de carácter político y de apoyo popular, o con el inicio de las dictaduras militares el año 64, que inicia una cadena que afecta a toda América Latina hasta 1973, que termina en Uruguay y Chile precisamente. Es decir, hay un tema que es bastante más amplio y yo creo que no es exagerar decir que Lula está en el centro de eso, porque si efectivamente se llegara a probar que ahí hubo prevaricación o un juicio injusto o hubo acciones que están expresamente prohibidas por la Constitución brasileña o el derecho de Brasil, como estas negociaciones o arreglos entre jueces y fiscales que no están permitidos, evidentemente esto va a llevar a pensar que la elección tuvo vicios de ilegitimidad, a pesar del inmenso respaldo que recibió Bolsonaro de más de 50 millones de votos en la segunda vuelta, que es realmente impresionante. Déjame pasar, dijimos y prometimos para no fallar en las expectativas de que íbamos a tratar de recorrer algunos otros países, al menos un par de otros países y su realidad. Un 2019 y octubre particularmente que va a estar muy marcado por las elecciones en Bolivia, es el 20, lo estábamos viendo recién chequeando, sí, y Argentina, octubre. Pero lo de Argentina lo hemos hablado varias veces, creo más novedoso ir sobre Bolivia. El presidente Frei, el expresidente chileno, junto con otros 20 expresidentes, entre los cuales está Fernando de la Rúa de Argentina, Álvaro Uribe de Colombia, José María Aznar de España y otros, critican y condenan, le piden a la OEA que condene a Evo Morales por ir a la reelección, querer eternizarse en el poder Evo Morales. ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo creo que lo que han dicho distintos analistas, cientistas políticos, historiadores, que una de las cosas que más ha dañado la democracia en América Latina desde el restablecimiento en esta tercera ola de democratización de fines de los 80 y los 90 es precisamente esta reelección o eternización en el poder de algunos líderes. Y más cuando eso es fruto de reformas constitucionales que se hacen desde el poder. Es decir, la persona llega al gobierno, reforma la Constitución para poder perpetuarse. Eso terminó afectando al Perú de Fujimori, a la Argentina de Menem, terminó afectando incluso a otros países centroamericanos, ciertamente a Venezuela de Chávez y ahora de Maduro y por supuesto a Bolivia. Ahí se mezclan al menos dos cosas. Bolivia es el último resabio en América del Sur del socialismo del siglo XXI, esto que tenía prácticamente todo el mapa de la región, así es, y desde Chávez hacia abajo estaba prácticamente toda la región en la misma línea, hoy día queda solo Evo Morales. Y por otro lado, esta proyección hacia adelante efectivamente es
un problema para la democracia. Ahora yo creo que la mejor solución, si bien entiendo lo que están haciendo los presidentes respecto de la OEA, es la institucionalización. Es decir, la OEA debiera poner entre sus requisitos, probablemente, no más de una reelección. Y el que se sale de eso queda fuera de la organización, pero que la norma sea conocida de antemano. O sea, no tiene ningún sentido que se empiece a amenazar ex post. Porque de lo contrario vamos a caer en estas cosas, bueno, porque a Evo sí y al otro no. A mí me parece que las normas tienen que ser conocidas previamente, tienen que ser estrictas como en el derecho penal y deben estar escritas como en el derecho penal. Ahora, el asunto es que uno recuerda, Menem, el primero que yo recuerdo, que es elegido, una vez que está en el poder, modifica la Constitución y luego entonces dice que puede reelegirse, porque va en su segundo mandato, se reelige democráticamente. Y en esa segunda reelección, o ya en su segundo periodo, renueva la Constitución, con lo cual le permite una nueva reelección. Entonces, al final es hacer trampa, es mover el escenario, redibujar el tablero para poder reelegirse, pero todos desde afuera vemos que es tramposo. Absolutamente, y es con el uso de los recursos del Estado, porque aquí no es que la persona diga yo no voy a ocupar ningún recurso de los que tengo en la administración pública, ocupando leyes. Entonces es una cuestión que evidentemente le hace daño a las instituciones. Nosotros vemos que en Estados Unidos hay reelecciones, esto está en la cultura americana, es por un periodo, y las personas después se retiran de la política. O sea, se van a escribir sus memorias, hacen sus fundaciones, pero no siguen en la política del día a día. Aparecen para las grandes ocasiones de fiestas nacionales. Acá es la mantención en la política hasta el último minuto. Lo de Chávez fue literalmente hasta la muerte. Lo de Daniel Ortega en Nicaragua, que se habla poco acá en Chile, es realmente tremendo. Es tremendo en un doble sentido. Por un lado, por la degradación de las instituciones que se ha producido en Venezuela, pero por otro lado, por la tremenda represión que ha habido para consolidar ese poder. Es decir, Daniel Ortega no está dispuesto a conceder el poder, pero además es de los pocos que está dispuesto a ejercer la represión hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos cumpliendo 30 años de un año decisivo, que fue 1989. Si tú te acuerdas, lo que pasó en Europa Oriental fue fundamentalmente que la presión popular significó la caída de distintos regímenes en Europa Oriental, en Polonia, en Alemania Oriental, en Rumania y en otros. Pero en China no pasó eso, precisamente porque China tuvo la fuerza y la decisión política de la matanza de Tiananmen. Eso es lo que ha tenido Daniel Ortega guardando las proporciones en Nicaragua. Eso es inaceptable y está en el límite con Nicaragua de estar fuera de la Constitución, estar en un régimen claramente dictatorial, nepotista, de varias de esas características. Por último, Alejandro, tú decías que recordar hace unas décadas, una década y tanto, era el ALBA tenía un poder requete contra importante por toda Latinoamérica, repartido por Brasil, por Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, bueno, en fin. Y hoy día tenemos a Maduro, pero hacia abajo tenemos a Evo, que podría ser reelegido, a Cristina Fernández, que podría volver al poder como vicepresidenta, es decir, una configuración de una izquierda, un eje de izquierda bien importante en Latinoamérica. Pero potencial. La realidad que tenemos es que tenemos a Iván Duque en Colombia, a Bolsonaro en Brasil, a Piñera en Chile, a Macri en Argentina, complicado Macri. Tenemos en Perú una situación media curiosa porque fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, pero hoy día está Vizcarra en una situación que no sabemos hacia dónde va a derivar. Y ahora puede derivar hacia los dos lados. Verónica Mendoza, la Roja Mendoza, le dicen, ha resucitado políticamente y la mitad de los políticos importantes de Perú están presos y Alan García se suicidó hace un par de meses. Entonces no está claro, tienes razón tú, ¿qué pasa si en Argentina ganan los Fernández? Cambia el escenario político, ¿no? en América Latina. La etapa final de Venezuela se ha estirado mucho y podría seguirse estirando 1, 2 o 3 años más, entonces esa ha sido una muerte lenta, no sabemos en qué va a terminar, por ende este es un mapa de reconfiguración. Líquido, pero al menos Duque le está yendo bien y va a crecer económicamente, Perú está creciendo económicamente, Chile está sobre el promedio, nosotros que tenemos expectativas siempre más altas, creemos que estamos mal, pero está dentro de la mitad de arriba de la región, entonces no hay que ser tan pesimistas, pero hay que esperar y ver los resultados electorales, van a estar entretenidas. Este es un año bien importante. Así es, muy importante. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica, de la Universidad San Sebastián y de Red
El Sí, Instituto Red Res Pública. Pública. Te quiero agradecer por estar aquí analizando la contingencia latinoamericana. Muchas gracias a ti, Muy bien. Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya, estamos de vuelta. Y vamos a revisar el resultado. Bueno, de la mano del gran Iván Luis Zamorano Zamora, José Marcelo Salas Melinao y pasa a Francia y Chile prácticamente se paralizó. Inolvidable, se paralizaba Chile cada vez que